Ensayos expertos y genios de la mano con los expertos. Ya tenemos a Jaiciel. Jaiciel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer saludaros desde España. Contentísimo de estar contigo nuevamente y de hablar Igualmente. de tantos proyectos interesantes que tienes, tantas cosas que sé que a la gente le va a agradar y que pues va a animar a los emprendedores a tener pues un interés mucho más fuerte por sus proyectos. ¿Qué es Business for All y cómo ayuda a los emprendedores? Pues mira, pues la verdad que Business for All nace en un contexto, como digo, en el cual hoy en día es, si cabe, más importante poder tener herramientas que permitan no solo modelar proyectos que tienen un impacto comercial, económico, directo, sino también proyectos que tienen valor social, humano y ético, ¿no?, dentro de su modelo de negocio y su modelo de sostenibilidad. Por tanto, en este contexto, Business for All, la definición más sencilla sería que es una herramienta para poder diseñar, analizar y comunicar proyectos que tienen impacto económico y social. Esa sería la definición más básica de Business for All, sobre todo para demostrar, ¿no?, como digo, que diseñar este tipo de proyectos, por un lado conciliar, ¿no?, el impacto económico con el impacto social, no es algo que sea mutuamente excluyente, se puede hacer, pero necesitamos una nueva herramienta para poder diseñar este tipo de proyectos. Entonces, en este sentido, sobre todo se cubre con Business for All tres objetivos, ¿no? Por un lado, nos permite modelar, como digo, variables sociales dentro de los proyectos, no solo variables económicas. Por otro lado, nos permite introducir muchas más voces, la participación de más personas dentro de estos procesos de diseño de modelos de negocio, que es algo muy importante, sobre todo en el contexto actual, donde la diversidad es, si cabe, más importante. Claro. Y por otro lado, también tiene un objetivo de sensibilización, ¿no?, de poder generalizar desde las primeras etapas de los proyectos los factores humanos e inclusivos en el desarrollo de los proyectos, ¿no?, muy en la línea de lo que nos dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, ¿no?, claro, que nos invita a introducir el diseño universal en las propias herramientas de desarrollo de los proyectos, en la conceptualización, en una etapa temprana, para que la accesibilidad, para que la inclusión sea lo más eficaz posible y lo más económica en el desarrollo de nuevos productos y servicios, ¿no? Perfecto. ¿Cuándo decides iniciar con el proyecto de Business for All? Es decir, ¿decides hacerlo por las necesidades que estabas viendo como consultor? ¿Ya venías con el proyecto de alguna manera conceptualizado de años atrás? Es decir, exactamente ¿cómo conceptualizas el Business for All? Pues la verdad que sobre todo fue, como tú dices, en mi etapa de consultor, ¿no?, en Ilunion, la empresa tecnológica de la Fundación 11. Sí. Yo tenía la responsabilidad, ¿no?, de tener que gestionar, dirigir muchos proyectos de investigación, de desarrollo e innovación que tenían, como digo, no solo una parte social muy importante, sino que además eran proyectos empresariales en grandes consorcios empresariales. Por tanto, la faceta económica era también muy importante. Claro. Ahí me di cuenta cómo se nos quedaba bastante limitado el uso de herramientas de negocio que habían nacido en contextos puramente comerciales y económicos. Por tanto, después de esa trayectoria y luego también, como he dicho antes, ¿no?, sí, cuando empecé a trabajar con emprendedores o con otras personas que no tenían tanta experiencia en el desarrollo empresarial, me di cuenta que era necesario hacer esta herramienta, ¿no? Entonces, a partir del 2012, durante 1 año y medio, 2 años, se fue conceptualizando y validando durante 1 año y medio, 2 años con diferentes emprendedores, con diferentes empresas, diferentes tipos de organizaciones también del tercer sector. Fuimos validando el desarrollo de la herramienta. Fuimos creando diferentes versiones, por así decirlo, hasta que ya llegamos a una versión consolidada de la herramienta. ¿Qué ofrece la versión
de hoy. Tú puedes desarrollar tu plan de negocios de manera independiente, hay unos tutoriales, necesitas un seguimiento, tienes que formarte Sí. de manera concreta. ¿Cuáles son los mecanismos para desarrollarte primero como consultor de Business for All y luego como emprendedor utilizarlo? Sí, pues la verdad que para como cualquier herramienta, ¿no? Sobre todo Business for All no deja de ser un lenguaje para hablar de proyectos que tienen impacto económico y social, ¿no? Proyectos inclusivos. Por tanto, como el aprendizaje de cualquier idioma o como el aprendizaje de cualquier lenguaje, requiere obviamente una formación, ¿vale? No es un uso inmediato, obviamente, de la herramienta. De hecho, la herramienta consiste en un sistema, es un sistema de tarjetas, ¿vale? Sí. Inspirado en la comunicación, sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, que son sistemas muy utilizados en el ámbito, por ejemplo, de los colectivos con discapacidad intelectual, para representar alternativas a la lectocomprensión, ¿vale? Para simplificar, sobre todo, conceptos complejos, en este caso, para simplificar conceptos relacionados con el ámbito del negocio, hemos utilizado esos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, no deja de ser, como decía, un nuevo idioma, por tanto, requiere esa formación. Tenemos dos versiones de la herramienta, precisamente para facilitar y favorecer la adopción de la herramienta, ¿no? Sobre todo en la primera formación, si es posible, sobre todo para emprendedores menos experimentados o para colectivos que tienen unas necesidades de apoyo más especiales, utilizamos la versión física de la herramienta. Es una versión en la cual, bueno, utilizamos diferentes tipos de talleres para dar las nociones fundamentales de cómo utilizar la herramienta para representar proyectos y también cuáles son los pasos fundamentales de la metodología que está detrás del uso de Business for All. Es importante decir que con Business for All, obviamente, hay una metodología de uso que permite acompañar al emprendedor o al consultor durante las fases fundamentales en el desarrollo de cualquier proyecto, desde la identificación de necesidades, problemas, situaciones a resolver de los beneficiarios o de los clientes finales, pasando por la parte de definición de propósito, de objetivos estratégicos del proyecto, a la parte de diseño de soluciones y también la de validación, aprendizaje y sostenibilidad. Es decir, hay una serie de fases, una metodología, y dentro de cada fase hay un uso diferente de la herramienta. Lo primero que hacemos, como he dicho, es enseñar a utilizar la herramienta para representar cualquier actividad que quiera representar la persona, pero también es importante no quedarnos ahí, sino seguir facilitando el uso de la herramienta en diferentes contextos o situaciones que se van a dar dentro de un proyecto a medida que va a ir pasando por diferentes fases, ¿no?, de desarrollo, como digo, desde la parte de conceptualización a la parte luego, pues incluso de validación, aprendizaje, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Excelente. Entonces, por otro lado, tenemos la versión online, que ya cuando el emprendedor o el consultor ya tiene esa primera formación física, sobre todo, utilizamos la versión remota para seguir dando acompañamiento durante un intervalo de tiempo. En el caso de los emprendedores puede ser durante 6 meses. En el caso del consultor tenemos una de los servicios que ofrecemos, es una cuenta de consultor que puedes disponer de Business for All Online, la versión remota, durante un año. Entonces, durante ese año, pues el consultor puede utilizar Business for All para diseñar, para modelar sus propios proyectos con sus clientes, ¿no? En este caso, de manera remota. Cuando necesita un soporte, nosotros nos conectamos para seguir dándole ese soporte, en este caso, al consultor, ¿no? Lo bueno de la versión online es que tú puedes estar ahí, como estás ahora, ¿no?, en Santo Domingo, yo estoy aquí en España, y podemos co-crear, podemos diseñar nuestro proyecto como si estuviéramos en la misma habitación. Es algo, lo que he hecho, ¿no?, ha sido utilizar la accesibilidad o muchas técnicas que provienen del ámbito de la accesibilidad para que el uso combinado de las dos versiones de la herramienta permitan adaptar el uso y acomodarlo al máximo en cada caso en función, como digo, de las necesidades del emprendedor o del consultor. Nos comentabas que se adapta a cualquier tipo de proyecto. No importa el proyecto, Business for All se adapta.
De hecho, es curioso porque al principio fue una herramienta muy orientada al ámbito de proyectos dirigidos a personas con discapacidad, y podría decir que ahora mismo esos proyectos solo representan el 20% del total de los proyectos que están utilizando Business for All. Esto es como la rampa, ¿no? Cuando nos encontramos una rampa en la calle, al final todo el mundo utilizamos la rampa por comodidad. Yo le llamo a Business for All a veces la rampa de los modelos de negocio, o la rampa de las herramientas de diseño de proyectos o de representación de proyectos, porque al final personas que incluso no tienen nada que ver con el ámbito social y menos con el ámbito de la discapacidad están utilizando la herramienta. ¿De qué nos estamos además beneficiando? Que estas personas que a priori no tenían ningún tipo de relación con el ámbito de la discapacidad se están planteando, gracias al uso de este sistema de tarjetas y que tiene un diseño inclusivo donde aparecen personas con discapacidad, ¿no? Por tanto, hace que las personas que están diseñando los proyectos sean mucho más receptivas y sensibles a las necesidades que tiene este colectivo. El resultado es que hay proyectos que a priori no tenían nada que ver o no estaban dirigidos a personas con discapacidad que están haciendo sus soluciones de manera accesible, porque se han dado cuenta de que entre su comunidad, entre su conjunto de clientes, también puede haber gente que tenga una serie de necesidades o que tenga discapacidad. Un banco, una fábrica, un supermercado se puede adaptar perfectamente a Business for All. Cualquier actividad que exista, incluso una campaña de marketing, no deja de ser al final una serie de recursos que tienes que utilizar y una serie de colaboraciones que tienes que hacer con diferentes personas. Por tanto, cualquier actividad puede representarla con la herramienta. Ya no solo nos quedamos en los modelos de negocio, que es para lo que se han utilizado las herramientas que hasta ahora existen, sino que con Business for All al final, como te permite representar cualquier actividad en clave de personas y de relaciones que se producen entre esas personas, al final puedes utilizarla para representar absolutamente cualquier actividad en la que se produce un intercambio o unas experiencias entre diferentes personas o entidades. Por tanto, podríamos representar, como tú dices, ¿no? Pues un supermercado, la actividad de un supermercado, cómo mejorar, cómo proponer pues una propuesta de innovación en ese supermercado, o incluso una campaña de marketing de ese mismo supermercado que va a hacer pues en los próximos meses. Excelente. Jaiciel, hay muchísima información que ofrecerle a toda nuestra audiencia. Creo que hay que plantear las formaciones para emprendedores, para consultores, como ustedes la ofrecen, entre otras muchísimas cosas que tenemos que conversar. Vamos a un bloque, a una pausa, y en unos minutitos regresamos para que continuemos hablando de todo este proyecto de emprendimiento que ofreces a consultores, emprendedores y todo el que quiera acercarse a tener una plataforma tan interesante como Business for All. De acuerdo. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.